Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión, a esta segunda semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. En realidad es la sesión 3, ¿verdad? Donde estamos abordando la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Sigo admitiendo aquí a nuestros compañeros, les leo también aquí en el chat. Nelly, buenas noches. Gemma, igualmente. Celina, Michelle, Guadalupe, Saraí. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en esta sesión, en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Y como ya les había mencionado en la sesión anterior, pues también muy contento de tener un grupo tan participativo. En este momento somos 8 participantes. Como les comentaba, no es tan común que tengamos pues estudiantes participando de manera síncrona, y la verdad es que pues es mucho más interesante, creo que es mucho más enriquecedor. Entonces pues por eso es que pues les agradezco su participación en esta sesión, porque definitivamente para estar en ella pues tuviste que organizarte, esforzarte, disciplinarte, dejar de hacer otros pendientes por acudir a la sesión. Ojalá que realmente pues logres ese cometido, esa intención que es resolver tus dudas, fortalecer los temas, ampliar tu conocimiento, compartir, etcétera. Jaime, bienvenido. Entonces, fíjense qué interesante. Nuestra unidad 2, aquí pues les estoy proyectando pantalla, la unidad 2 titulada Literatura, un acercamiento a otras realidades. Y es algo que sucede verdaderamente cuando nosotros leemos, ¿cierto? Cuando nos acercamos a los textos literarios, fíjense qué maravilloso. Quizá el autor, muy seguramente el autor o la autora ya no vive, ya no existe físicamente, pero a través de su poema, a través de su cuento, a través de su novela, a través de su texto dramático, deja huella de lo que vivió, de su manera de pensar, de la realidad que estaba viviendo, social, política, cultural, bélica, económica, etcétera. Entonces, claro que acercarnos a la literatura es acercarnos a otras realidades, comprender la vida de una manera distinta para enriquecer nuestra propia visión. Imagínense qué es nuestra visión realmente, qué es nuestro conocimiento realmente. Si está limitado por nuestra propia percepción y nuestras propias experiencias de vida,
Y únicamente es eso, nuestra propia percepción, pero existen más de 8.000 millones de percepciones, ¿no? En este caso de seres humanos en este planeta Tierra. Entonces, imagínate la diversidad, la riqueza, las distintas maneras de pensar. Entonces, pues es fabuloso, es extraordinario tenerlo en mente, comprenderlo, para así poder tener apertura. Y cuando nosotros nos acercamos, cuando estamos leyendo los textos de esta semana, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, o La debutante de Leonora Carrington, o la obra de Nezahualcóyotl, etcétera, ¿no? Las obras que estamos leyendo, tener esa sensibilidad de que estamos leyendo lo que un autor escribió hace muchos años, quizás siglos, décadas, y que plasma ahí, pues, lo más emotivo, lo más significativo, deja su vida. De hecho, dicen que los escritores escriben para la posteridad, es decir, para no morir. Bueno, una pequeña introducción a esta segunda semana extraordinaria. Fíjense bien, como siempre, antes de comenzar la sesión, me gustaría atender a dudas, comentarios, inquietudes, si es que las hay. Antes de comenzar, si tienes alguna pregunta, alguna duda, adelante. Claramente ahorita, después de esta siguiente diapositiva, vas a ver el orden de la presentación, pero eh, parte de las ventajas que tienes por estar aquí es que puedas tener una atención personalizada, tal cual. Eh, alguna duda, algo que no se comprenda de alguna de las actividades. Eh, igual hago un pequeño paréntesis incluso, eh, pues motivado por nuestra asesora para la didáctica del conocimiento. En un correo enviado, pues nos hace referencia a, pues a que revisemos las actividades con ustedes. Eh, Fíjense que esto es principalmente se hace en las videosesiones de módulo. Incluso hay algunas asesoras que eh, nos dicen que nos enfoquemos más en la práctica de los temas. Bueno, en este caso la asesora nos recomienda que revisemos las actividades. Claro que lo podemos hacer. Por ejemplo, y sirve que a ver si te surge alguna duda la puedas externar. Tenemos dos actividades. La actividad integradora 3. Déjenme le bajo otro poquito a la música. Ahí está, perfecto. La actividad integradora 3, textos y mundos posibles. Ya sabes que estás analizando dos textos, uno del siglo XIX y uno del siglo XX, ¿sí? Que es Frankenstein y La debutante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues aquí vas a crear una presentación, ya sea en PowerPoint, ya sea en Canva. Yo te sugiero que sea en Canva. Canva es una herramienta sumamente sencilla y muy práctica de utilizar. Si tienes alguna duda inclusive en torno a esta herramienta, me lo puedes externar. Sí, principalmente lo puedes externar y lo podemos abordar sin ningún problema. Eh, Aquí en la actividad se te da un orden tal cual. En la diapositiva 1 tienes que poner tu portada colocando nombre completo, grupo, título, etcétera. Diapositiva 2, tu impresión de Frankenstein. ¿Cómo lo vas a realizar? Representa con una o varias imágenes, los sentimientos, los pensamientos, acompáñalos con una breve descripción. Bueno, así para la diapositiva 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Eso es todo. Es importante que sigas el orden tal cual. Lo que se te dice que se tiene que poner en cada una de las diapositivas, hacerlo tal cual. ¿Sí? A ver, aquí les leo.
Nos dice Larisa, ¿lo podemos hacer en PowerPoint? Claro que sí lo puedes hacer en PowerPoint, Larisa. Puede ser PowerPoint, puede ser Canva, puede ser la herramienta que se te facilite. Y luego la actividad integradora 4, ¿verdad? Gracias a ti, Larisa, por tu participación. Sabemos que participamos así también, compartiendo dudas y demás. Bueno, la actividad integradora 4, que es literatura y pluriculturalidad. Primero tenemos que escuchar esta obra, Canto de Primavera de Nezahualcóyotl, y hacer un análisis al responder algunas preguntas. ¿Habías escuchado antes de alguna obra indígena? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué diferencia hubo de escucharlo en náhuatl y luego en español? Hay que grabar un audio. Ten cuidado al grabar ese audio. Fíjate, pégalo en una nueva pestaña para asegurarte de que sí se escucha, de que sí es claro. Eh, Inclusive nuestra asesora nos mandó una infografía donde vienen cómo subir enlaces, cómo grabar audios. Te la voy a compartir, te la voy a compartir también. Entonces, por si alguien tiene alguna duda, bueno, entonces vienen así varias preguntas que tienen que ver con el análisis de este texto. Luego, pues hay que revisar obras en este sentido, ¿no? De fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena. Igual, eh, vas a grabar un audio, un fragmento en español con un mínimo de 1 minuto como máximo, reflexionar por qué elegiste ese texto. Vas a leer el artículo La importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y culturas. Importante que lo entiendas para que puedas justificar la respuesta a la pregunta. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Pero tiene que ser con base en la lectura previa de este texto, ¿sí? ¿Crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad? Sí, no, que siempre de manera justificada. Entonces, sí hicimos un recorrido breve por estas dos actividades que tenemos que realizar. Nelly, ¿esa actividad se le manda el archivo PowerPoint o el enlace? Muy buena pregunta, Nelly. Se manda el enlace, ¿verdad? Se tiene que compartir el enlace. En la misma actividad se nos dice, guarda tu presentación en la nube, genera un enlace a este archivo, configura los permisos. Ojo, esto es muy importante porque a veces haces todo bien, realizas la presentación, la subes por ejemplo, la realizas en PowerPoint, luego la subes a tu nube para generar un enlace, copias el enlace, pero no configuraste para que cualquiera con el enlace pueda tener acceso. ¿Y qué pasa? No lo voy a poder ver. Entonces, ojo con eso. ¿Sale? Y aquí mismo, en la misma actividad, viene cómo compartir enlaces en Google Drive, en OneDrive, en Dropbox, en iCloud, etcétera. ¿Sí? Todo viene aquí en la misma actividad. Es importante que lo leamos eh, a detalle. Muy bien, parece ahora sí que ya no tenemos dudas, inquietudes, preguntas. Perfecto. Veamos el orden de la presentación. Esto es lo que vamos a ver en estas dos sesiones. La sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Vamos a jugar un poco con este Kahoot. Este Kahoot ha sido elaborado con las principales dudas que tú has externado en las videosesiones de módulo y también
tomando en cuenta los principales temas y obviamente las actividades de esta semana. Actividad integradora 3 y actividad integradora 4. A eso está enfocado este Kahoot que vamos a jugar, con la intención de divertirnos, de jugar un poco y de aprender claramente, ¿no? De esta manera lúdica. Vamos a identificar tipos de mundos en narraciones, porque me he dado cuenta que es algo que se les dificulta. ¿Cómo identifico el tipo de mundo? Porque no es lo mismo el tipo de mundo al género literario, ¿verdad? Que a veces se confunde. Entonces, vamos a identificar los tipos de mundos. eh, un tipo de mundo onírico, utópico, de ciencia ficción, realista o cotidiano, etcétera. Y por último, una infografía acerca de los movimientos literarios. También fue una de las preguntas que ustedes externaron. Entonces les tengo preparada una infografía. También tengo una infografía para reforzar nuevamente lo que es fondo y forma, porque siguen preguntando acerca de fondo y forma. Son dos términos que vamos a ver a lo largo de estas 4 semanas y que es básico, que es fundamental. Entonces, ojalá que con esta infografía que te voy a compartir quede ya completamente resuelto esto. Cualquier duda al respecto. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión de miércoles. La sesión del viernes vamos a hacer varios ejercicios de práctica sobre pluriculturalidad, que si te fijas tienen más que ver con la actividad integradora 4, que sería la segunda actividad de esta semana. Las 3 primeras más enfocadas a la primera. Bueno, el Kahoot a las 2, en realidad. La línea en el tiempo en torno a la literatura en México. Vamos a hacer nosotros aquí, ustedes me van a ayudar a elaborar una línea en el tiempo acerca de la literatura en nuestro país. Este es un tema súper interesante, es eh, pues es tal cual, muy agradable, muy interesante porque hablar de la literatura en México, pues es conocer nuestra propia historia, tal cual, de dónde venimos, nuestro pasado, nuestra cultura, ¿sí? ¿Por qué nuestro país se encuentra como se encuentra? ¿De dónde viene? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucesos han sido los más relevantes que han marcado el rumbo de nuestro país? Entonces, un tema, una actividad muy interesante y que la vamos a realizar en conjunto. Por último, dudas y comentarios. Sabemos que estas dudas y comentarios las pueden externar a lo largo de la sesión. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces, borramos los dibujos, cierro esta herramienta, le voy a subir la música, lo que te cargo, te voy a enviar el enlace. A las unos segundos. Para compartirte el enlace de este capítulo. Segunditos más.
ver. Copiar enlace. Listo, ya está enviado. Subimos aquí la música de acá. Segunditos más en lo que se integran. Ya parece que ya estamos listos. Muy bien, excelente. Entonces, comenzamos. ¿Qué pregunta busca responder el sentido de la vida? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Para qué existimos? Excelente. ¿Para qué existimos? ¿Y por qué pregunto esto? Si se dan cuenta, en la actividad integradora 3 estamos analizando el sentido de la vida para alguno de estos, para estos escritores, para estos personajes también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien me quiere decir cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein, por ejemplo, o en este caso para Mary Shelley, que es la escritora, la autora. Quien guste puede levantar su mano, puede abrir su micrófono y adelante. ¿Para qué existe esta idea? ¿Cuál es el sentido de la vida de esta obra? Crear vida, ¿verdad? Después de la muerte. Ese es el sentido de la vida. Cualquiera de nosotros tenemos un sentido de la vida. Cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues la trascendencia, el servicio, el dejar un legado a nuestra familia, etcétera. ¿Cuál es el sentido de la vida entonces para cada uno de estos autores con respecto a sus obras? Entonces, eso es lo que tenemos que compartir en el sentido de la vida. ¿Por qué el sentido de la vida aparece en la literatura? ¿Es una preocupación humana universal? ¿Es una moda literaria reciente? ¿O es un tema exclusivo de la filosofía? Definitivamente es una preocupación humana universal. Por eso se nos pregunta en esta actividad integradora 3. Por eso analizamos el sentido de la vida para los autores, porque es una manera de comprenderlos, de entender finalmente lo que nosotros o lo que nosotros encontramos en las obras literarias es eso, la manera en la que los autores o las autoras interpretan la vida, el propósito de la existencia, el sentido de la vida, el significado de la muerte, nuestro paso por el cuerpo físico, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos, por eso es que encontramos esta manifestación del sentido de la vida y por eso lo encontramos muy comúnmente
o lo analizamos cuando revisamos un texto literario, puesto que es una preocupación humana universal y es algo que seguramente vamos a encontrar dentro de la historia, dentro de ese poema, dentro de esos diálogos, dentro de esas narraciones, etcétera. ¿Qué impulsó el desarrollo de la literatura indígena en los ochentas? El auge de la poesía popular, una agenda política y social, la globalización cultural. Definitivamente una agenda política y social. A partir de este año, en los años 80, empieza a haber ese mayor enfoque, empezar a promover incluso leyes que defiendan, que promuevan el cuidado de todas estas culturas milenarias, prehispánicas, indígenas, de nuestro país, que enriquecen precisamente eh, nuestra cultura. ¿Cuál es el primer antecedente de la literatura indígena? La literatura prehispánica, la literatura colonial o el romanticismo. La literatura prehispánica, exactamente. Antes de la llegada de los españoles a este territorio, pues había grandes culturas como los aztecas, los toltecas, los mayas, etcétera, grandes culturas y que tenían grandes códices y textos. Aquí tenemos precisamente, estamos analizando una obra de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Entonces, la literatura prehispánica es el principal o el primer antecedente de la literatura indígena en nuestro país. ¿Qué representa el indígena en textos del siglo? Un personaje componente de la o un símbolo de protesta y libertad nacional. Claramente un símbolo de protesta y libertad nacional. Eh, Tiempos de revolución, tiempos de cambios de poder, de reivindicar, de que el pueblo obtenga el poder que después de mucho tiempo, de muchos años, pues estuvo en manos de extranjeros, como lo sabemos, ¿no? De europeos, españoles de manera concreta. ¿Qué buscan expresar los autores indígenas en sus obras? Conflictos políticos modernos, identidad, tradiciones y cultura, historias de ficción universal. Excelente, aquí no hubo ningún error. Todos coincidieron en que lo que buscan expresar los autores en sus obras es identidad, tradiciones y cultura, a diferencia de otros periodos históricos donde tratan de mostrar alguna situación ocurrida, política, social, económica, bélica incluso. Acá, en este sentido, los autores indígenas buscan conservar su identidad, sus tradiciones y cultura, lo cual los vuelve textos extraordinarios que nos dan una base para comprender nuestra realidad actual. ¿Qué caracteriza a los escritores indígenas actuales? Son
solo escriben en lenguas originarias, son agentes interculturales, representan la cultura occidental. Agentes interculturales, definitivamente, puesto que buscan promover de manera interna, primeramente, con su propia comunidad, sus tradiciones, su cultura y demás. Las obras literarias pueden presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio, verdadero o falso. Es verdadero, efectivamente. Podemos encontrar en una obra literaria algo tal cual que ocurrió social, políticamente, bélicamente, etcétera. Podemos encontrar elementos ficticios que solo estuvieron en la imaginación del autor o una combinación, una mezcla de ambos. Entonces, ¿cómo vamos a saber realmente qué es lo que está comunicándonos el escritor? Si es algo de la realidad, si es ficticio, definitivamente investigar el contexto de la obra y el contexto del autor. Fíjense cómo desde la semana 1, cuando analizamos estos tres textos en esta tabla, lo primero que revisamos es el contexto de la obra y el contexto del autor. Ahora que estamos revisando en esta nueva semana, ahora estos nuevos textos de La debutante y Frankenstein, igual, primero investigamos el contexto para realmente saber, para tener una comprensión adecuada de una obra. De otra manera, pues es prácticamente imposible, porque como se utiliza un lenguaje artístico, un lenguaje connotativo, es muy difícil saber realmente qué es lo que quiso dar a entender el autor. Por eso es fundamental conocer el contexto. En esta ciudad había un clima perfecto, no había pobreza, muertes y todos convivían en armonía. ¿Qué tipo de mundo es? ¿Realista, utópico, onírico? Muy bien, fíjense, ya nos adentramos ahora a otro tema. Estuvimos primeramente con eh, las lenguas indígenas, ¿no? Y sus autores y todo este contexto. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en los tipos de mundos. También en la actividad integradora 3 estamos revisando, se nos pregunta cuál es cuál es el mundo de la debutante y cuál es el mundo de Frankenstein. Entonces, es importante identificarlos. Si cuando tú estés leyendo la obra, tal cual, la historia, en esa historia es perfecta, como tú te la puedas imaginar. Ahí no hay muertes, no hay pobreza, eh, no hay hambre, no hay enfermedad, es puro amor, pura armonía. Ese es un mundo perfecto, lo que conocemos como un mundo utópico. Hay obras así que a través de esa perfección tratan de mostrarnos una alternativa de vida. Por eso es un mundo posible, ¿verdad? Es esa realidad alterna que nos ofrece el escritor. Fíjense qué interesante porque por lo regular los autores que hablan de mundos utópicos, de mundos perfectos, son autores que están viviendo una realidad distópica, una realidad muy cruel, muy dura, ¿sí? Entonces, por eso la literatura es maravillosa, el arte nos da esa oportunidad de crear esa alternativa de vida, ese mundo
distinto en el que nosotros creemos y que obviamente si está en nuestra imaginación lo podemos hacer realidad definitivamente. Cada noche los sueños se materializaban en formas fantásticas. Mariposas de cristal guiaban a las personas a los bosques. Ciencia ficción, onírico o maravilloso. ¿Qué tipo de mundo es? Es un mundo onírico. El mundo onírico tiene que ver, vas a ver que en ese mundo onírico te van a hablar de los sueños, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí en este fragmento es un fragmento muy corto porque no permite Kahoot incluir más texto, pero cada noche los sueños se materializaban, es decir, que está viviendo esa realidad a partir de un sueño. Claro, alguien se puede confundir por la cuestión de que se mencionan las cuestiones fantásticas, mariposas de cristal, sí, pero ¿de dónde viene? De los sueños. Entonces, es un mundo onírico. Para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito, falso o verdadero. ¿Qué dices? Es verdadero, es fundamental. No podemos interpretar una obra, no podemos entender bien de por qué Mary Shelley escribió Frankenstein o por qué Leonora Carrington menciona a esta hiena. Todos estos aspectos que aparecen en su obra, si no sabemos la realidad que ella estaba viviendo, es muy difícil poderlo comprender. Entonces, eh, tenlo muy bien en cuenta para no solamente en estas actividades, sino siempre después de este módulo, incluso después de que termines tu estancia en prepa en línea, cuando realmente quieres hacer el análisis de una obra, comprender bien la obra, pues es importante que investigues previamente su contexto, contexto de la obra y contexto del autor. Eso te va a hacer que te sitúes en un tiempo, en un periodo histórico y a partir de ahí puedas comprender mejor el mensaje. Porque imagínate, estás sacando una obra que fue creada hace, no sé, 50 años y la quieres entender con la realidad actual, pues es algo pues que está descanchado, ¿verdad? Está fuera de lugar. En el reino, los paisajes salpicados de maravillas inimaginables, montañas de cristal brillantes, pastizos dorados, mundo realista, ciencia ficción maravillosa. Es un mundo maravilloso. En el mundo maravilloso justo vas a encontrar cosas inimaginables. Por ejemplo, montañas de cristal. Eh, mm, ¿Cómo poder diferenciar ciencia ficción del mundo maravilloso? Ahorita lo vamos a ver a continuación. No me adelanto porque luego doy respuestas, pero ahorita lo vamos a ver y lo voy a mencionar. La tecnología había transformado la vida cotidiana. Los humanos convivían con androides inteligentes. Mundo onírico, utópico, ciencia ficción. Excelente. Tenemos 5 aciertos de 7. Es ciencia ficción. Claro que vamos a encontrar situaciones inimaginables, ¿no? Por ejemplo, convivir con androides. Eso es algo de ficción, sí, pero maravilloso, digamos, ¿no?
Pero, ¿qué es lo que realmente identifica o hace la diferencia entre ciencia ficción y un mundo maravilloso? La ciencia ficción tiene que ver con cuestiones de ciencia, de tecnología. Por ejemplo, aquí se menciona tal cual, la tecnología había transformado la vida cotidiana. Los humanos convivían con androides inteligentes. Bueno, esto es ciencia ficción. Entonces, ahí, conforme vayamos leyendo las obras, pues vamos metiéndonos en ese mundo y poder comprender cuál es el mundo en realidad que se nos ofrece. La literatura explica el comportamiento y los cambios sociales. Es considerada una fuente de conocimiento. ¿Falso o verdadero? Era una fuente de conocimiento. Claro que es una fuente de conocimiento. Nada más que hay que tener aquí en cuenta, a diferencia de un texto informativo, de un texto científico, de un texto periodístico, argumentativo, etcétera, ahí utilizan un lenguaje directo para decirte, para compartirte esa información real. En la literatura lo hacen a través de una historia donde hay personajes, tiempo, espacio, una realidad incluso de ficción, pero en el fondo es un conocimiento real el que te está compartiendo el autor, pero lo hace de una manera creativa, no te lo pone así como tan simple, no, sino que provoca que desarrolles tu imaginación para poder acceder a ese conocimiento. Relación directa con elementos de la naturaleza, sol, luna, tierra, fuego, aire y agua. La literatura colonial, la literatura prehispánica, la literatura contemporánea. Literatura prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Fíjense qué interesante. En lo personal soy pues un seguidor o respeto mucho a estas culturas prehispánicas justo por esto, por su conciencia, porque estaban menos consumidos por lo de afuera, sino se enfocaban más en el interior, en cuidar a cada uno de los elementos del planeta, cuidar al planeta mismo, a cada manifestación de vida. ¿Qué les digo con nuestras culturas actuales? Y estamos supuestamente más evolucionados, parece, y luego vemos tanta locura, tanta guerra, tanta, híjole, ¿qué les cuento, no? Yo creo que todos nos damos cuenta a través de redes sociales, a través de noticias, a través de lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, la locura de humanidad en la que vivimos. No puedo decir nada más de país, violencia, híjole, tantas situaciones tan adversas. Entonces, hablar, fíjense, cuando revisas entonces un texto, por ejemplo, el texto de Nezahualcóyotl, utiliza este tipo de temáticas, reverencia a los dioses, a la tierra, al fuego, respeto hacia la naturaleza. Ya en otras diferentes culturas, pues cada una va sacando su temática dependiendo de lo que suceda, pero un texto prehispánico siempre va a tener ese enfoque. Entonces, importante conocerlo para poder interpretar de una manera correcta. Exaltación de reyes, lengua española, el amor, la religión, la filosofía como temas principales. La literatura colonial prehispánica. Es la literatura colonial. Fíjense cómo se pensaba de lo que escribían estas culturas prehispánicas y luego llegan los españoles y ahora
vienen estos temas. Vienen a implantar ellos sus ideas. Bueno, nos traen la religión. Eh, entonces, fíjense de dónde viene, ¿no? Es muy interesante, es muy importante saber por qué nosotros creemos en lo que creemos, ¿no? Es muy importante, no nada más está bien seguir nuestras propias tradiciones, pero ¿de dónde vienen? Quizá a lo mejor traemos, pues lo estamos viendo, un antecedente mucho más antiguo, mucho más profundo, un legado extraordinario, que es lo que se intenta recuperar con estas culturas indígenas. Los movimientos literarios son corrientes que agrupan estilos, formas de pensar y sentir de los autores en épocas definidas. ¿Falso o verdadero? Ojo aquí, porque hay quienes confunden lo que es un movimiento literario de un mundo posible de un género literario. No es lo mismo. Un movimiento literario, ahorita lo vamos a ver en la infografía que les voy a presentar, es un grupo de personas que en un periodo determinado de la historia identifican algunas características que dicen, bueno, nosotros creemos que la vida debe de ser de esta manera. Por ejemplo, los románticos, el romanticismo, que le da predominio al sentimiento sobre la razón. Y ellos creen que así es lo ideal, que ese es el top en las ideas, ¿no? Y luego llegan otros, no, ¿sabes qué? Estás muy mal. Lo adecuado o lo mejor es ser realistas. Y así sucesivamente. Entonces, un grupo de personas que en una época determinada de la historia, identifican algunas características en el arte y percepciones de la realidad que plasman a través de su arte, precisamente, a través de la pintura, de la música, de la arquitectura, del cine, etcétera, de las 7 bellas artes. Está reñido este Kahoot. Veo algunos que suben, otros que, bueno, hay bastante movimiento, eso es lo importante. Individualismo, subjetivismo, predominio de sentimientos o romanticismo. Efectivamente es romanticismo, fíjense bien, dice, predominio de sentimientos sobre la razón. ¿Qué hace el realista? Lo contrario, predominio de la razón sobre los sentimientos. El surrealismo, aquello que está más allá de nuestra imaginación, ¿no? Entonces, cada uno, así que les cuento, así somos los seres humanos, ¿no? Lo podemos ver en nuestros hijos, para quienes tengan hijos, o en los sobrinos, o nosotros mismos en nuestra sociedad. Llega una generación y cree que es la que tiene las mejores ideas, ¿a poco no? En la moda, en la manera de vestir, en la música, en la filosofía, etcétera. Y luego llega otra generación y dice, no, ustedes ya son anticuados, ya pasó su tiempo, ahora somos nosotros. Así sucesivamente andamos los seres humanos. Entonces, es muy interesante conocer sobre estos estilos, porque ya no nos quedamos únicamente cuando vamos a una galería de arte, cuando vamos a algún pueblo mágico, cuando vamos a alguna ciudad, etcétera. Ya no nada más vemos esa arquitectura como bonita o como me gusta o no me gusta, sino que sabemos que representa a un movimiento que es arquitectura barroca o arquitectura romántica o una pintura romántica que trata de mostrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sumamente interesante. Avances tecnológicos, máquinas, multitudes urbanas, velocidad y dinamismo como atropello, futurismo
realismo o realismo. A diferencia de otros movimientos, el futurista habla de avances tecnológicos, de multitudes urbanas, del dinamismo, de máquinas, de avances tecnológicos, de ciencia. Esos van a ser los temas del futurista. Del realista, mostrar la realidad tal cual, sin adornos. Del surrealista, aquello que está más allá de la imaginación, que rompe con todo, con toda comprensión humana. ¿Qué elemento corresponde al fondo de un texto literario? Bien, fíjense, tenemos 3 aciertos y 4 donde no hay precisión. Y quise mencionar ahora este tema también aquí en el Kahoot, porque es algo que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Dudas para diferenciar fondo y forma. Ahorita les voy a compartir una infografía rápidamente. Entonces, es fundamental que podamos comprender fondo y forma. No voy a ahondar demasiado, pero por las preguntas que vienen y además porque les voy a compartir una infografía. ¿Cuál de los siguientes aspectos pertenece a la forma de un texto? El uso de metáforas y recursos literarios, el conflicto entre los personajes, el valor moral que deja la obra. Excelente. No tuvimos aquí ningún error. Fíjense bien. Aquí está claro. El conflicto entre los personajes. ¿Yo puedo conocer el conflicto de los personajes a simple vista? Definitivamente no. Tengo que leer el fondo, ¿verdad? El valor moral que deja la obra, ¿lo puedo ver a simple vista? No, tengo que conocer el fondo, la historia, tengo que leerla para saber el valor moral. A diferencia de el físico, a diferencia de la forma, que es el género, el tipo de lenguaje, los recursos utilizados, etcétera. Última, ¿cuál de estas opciones es un ejemplo de fondo en una obra literaria? La estructura de 5 actos en una obra de teatro, el uso del lenguaje coloquial en diálogo, la lucha por la libertad en una historia de esclavos. Fíjense, sigue habiendo ahí cierta confusión. Vean el fondo. Esto puede ser fondo, la estructura de 5 actos en una obra de teatro. ¿Esto me habla algo de lo que trata? No. ¿El uso del lenguaje coloquial me habla del fondo de lo que trata? No. ¿La lucha por la libertad en una historia de esclavos? Claramente, esto es fondo, esto es contenido. Muy bien. Muchas felicidades a todos, a cada uno de los participantes. Vamos a ver el podio. Muchas felicidades, Michelle. Muchas felicidades, Nelly. Y felicidades especiales para nuestro compañero Jaime. Muy bien. Unos segundos. Les voy a compartir primeramente esta infografía de los movimientos literarios. ¿Está? Infografía movimientos literarios.
Antes de esto, quitamos esta música. Y vamos a ver rápidamente esta infografía. Sé que les va a servir bastante. Ya la estoy aquí compartiendo. En dado caso que no fuese así, pues me lo hacen saber. Entonces, fíjense bien, en la obra, en la actividad integradora 3 se te pide identificar tanto el movimiento literario del autor, tanto el mundo posible, ya vimos todo esto, pero te comparto esta infografía para que lo ubiques de una manera más sencilla y más fácil. Fíjate, está el romanticismo, por ejemplo, romanticismo se da de 1800 a 1850. ¿Cómo puedo saber que una obra es romántica? Porque hay individualismo, hay subjetivismo, es decir, se expresa el yo con el arte, se reflejan las visiones personales en las obras, hay nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad, idealismo, ¿sí? Esta es una obra, este es un movimiento literario, el romanticismo. Veamos la diferencia. Ahora viene el realismo. El realismo nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar en una obra realista? Objetividad, refleja tal cual la realidad. Los sentimientos pierden importancia. Yo creo que con esto entendemos claramente el realismo. Luego viene el modernismo. ¿De dónde viene el modernismo? De un contexto latinoamericano, ¿sí? Surge una corriente lírica que buscaba escaparse de situaciones desagradables de su contexto. ¿Qué vamos a encontrar en obras que pertenecen a este movimiento del modernismo? Refinamiento, exotismo, es cosmopolita, sale del regionalismo, contradicción patriótica, verso libre, diversidad lingüística. Y luego las vanguardias literarias o también conocidos como ismos. ¿Qué son los ismos? Pues igual, movimientos que vienen a romper eh, con, con las ideas que tenía el movimiento que le antecedía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y estos movimientos impactan a todas las artes, ¿eh? Por eso les quise poner también ejemplos con pintura, ¿sí? Fíjense qué interesante. ¿Cómo sabemos que una obra literaria es futurista? Porque habla de avances tecnológicos. ¿Cómo saben? Y aquí está una pintura futurista. ¿Cómo sabemos que es dadaísta? Porque desestructura los códigos. Fíjense qué locura. Es antiartístico, antiliterario y antipoético. Vean en la pintura qué extraordinario, qué bonita es la pintura dadaísta. Claro, rompe con, destruye códigos. Claro, a que las líneas no coinciden, ¿sí? Entonces, así es. O el surrealismo, ojo, puede ser que alguno de estos movimientos lo podamos ver las características de las obras de esta semana, en este caso de Frankenstein o de Leonora Carrington, de la debutante. ¿Qué dice el movimiento literario surrealismo? Expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales. Cuestión de la hiena, ¿no? A ver, cuestión de pensar, de reflexionar. Los sueños cobran importancia. Y aquí los relojes blandos del gran Salvador Dalí. El cubismo prefiere lo intelectual e imágenes visuales como los caligramas. El creacionismo busca la originalidad, la libertad creativa. Esta pintura extraordinaria, ¿no?
Eh, el expresionismo rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en el interior, esta pintura del grito, muy famosa. O el ultraísmo, que usa principalmente la metáfora y omite conectores sintácticos, omite puntuación, fíjense qué locura. Y aquí tenemos una pintura ultraísta. Entonces, espero que les sirva esta infografía para entender mejor los movimientos literarios. Y por último, quiero compartirles también esta infografía acerca de fondo y forma, para que les quede más claro aún. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la forma? Fíjense bien. Forma. La esencia, el qué se dice. Caray, aquí. Perdón, fondo. Perdón, aquí es el fondo. Fondo es contenido, esencia. ¿Qué es lo que se dice? Fondo. ¿Qué integra el fondo? Temas, por ejemplo, el amor, la muerte, la justicia, los personajes, los conflictos, los valores, las ideas, el contexto social. Por ejemplo, en Cien años de soledad, el fondo es la historia de la familia Buendía, la soledad, el paso del tiempo y el destino. Esto es fondo. ¿Qué es forma? Forma el cómo se dice, cuál es el género al que pertenece, es un cuento, una novela, un poema, qué tipo de lenguaje utiliza, culto, coloquial, poético, cuál es el estilo del autor, pues pertenece al romanticismo o tiene un estilo surrealista, etcétera. ¿Qué utiliza, qué recursos utiliza? Metáforas, cómo estructura su obra en capítulos, en párrafos, en versos, ¿sí? En esa misma obra, por ejemplo, Cien años de soledad de Márquez, usa un lenguaje poético con realismo mágico y frases largas que giran como el tiempo, ¿sí? Entonces, el fondo, vamos a usar esta herramienta, fondo es el alma de la obra y la forma es el cuerpo que le da vida. ¿Vale? Muy bien, ya rebasamos un poquito más de una hora de sesión y bueno, entonces no me voy a llevar más tiempo porque sé que obviamente tienen también muchas más ocupaciones, pero sí quiero dar espacio antes de terminar la sesión, dudas, comentarios, inquietudes, etcétera. Si no hay, con esto terminamos nuestra sesión. Una pregunta para la tercera actividad. ¿Se deben de agregar las referencias de las imágenes? No, de las imágenes no es necesario, Jaime. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Saraí, muchas gracias por las infografías. Sí me quedó más claro, no tengo duda. Me alegro mucho, Saraí. Gracias a ti. Nelly, todo bien, muchas gracias. Gracias a ti, Nelly. Muy bien, entonces con esto concluimos nuestra sesión. Michelle, gracias a ti. Gracias, Gemma. Gracias, Guadalupe. Gracias a ustedes por su participación. Espero encontrarlos la sesión de el viernes. ¿Sale? Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Muchas gracias.